Amén. El Señor les bendiga. Como les decíamos hoy, la palabra se va a encontrar en San Mateo, capítulo 4, del versículo 2 al 4. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y es hermosa esta escritura, ¿no? Porque nos habla y nos dice que qué importante que es para nosotros los cristianos tener palabra de Dios. Qué importante que no solamente para nosotros los cristianos, sino que para el mundo entero la palabra de Dios es importante. Es importante que nosotros conozcamos acerca de aquel que nos creó, que tiene un fin, un propósito para con cada uno de nosotros, la creación, ¿no? Su creación. Pero también hay un llamado que Dios nos hace a seguirle, a buscarlo, a conocerlo. Y no es más que a través de la palabra donde nosotros podemos conocer a Jesucristo, aquel que nos ha dejado este mandato tan grande, o esta perla preciosa tan grande que es la palabra de Dios. Amén. Y el versículo puntual que venía a mi mente en estos días era este, ¿no? Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, ¿no? Y acá esto nos habla acerca de la tentación de Jesucristo, ¿no? Cuando él fue tentado en el desierto, y también nos hace ver, ¿no? Nos hace comprender de que la humanidad entera, si no tenemos la palabra de Dios, estamos vacíos, nos sentimos huecos a la deriva. Muchos de nosotros, cuando no teníamos este conocimiento de Jesucristo, sabíamos que había un Dios, sabíamos que estaba Jesús, que había venido a rescatarnos, que había venido a limpiar nuestros pecados, nuestras faltas, a quien nosotros podíamos recurrir para pedirle que nos ayude en nuestras necesidades, pero lo veíamos tan lejano, tan lejos de nosotros. Teniendo la escritura, nosotros no podíamos ver, no podíamos tomar la dimensión de a qué profundidad él podía hacer obra en nuestras vidas, ¿no? Y era por falta de conocimiento. Y muchas veces en las escrituras se nos habla y nos dice: ustedes erran porque por falta de conocimiento, ustedes se desgastan por falta de conocimiento, ustedes tienen falta de fe por falta de conocimiento. Y el conocimiento es el leer la palabra. Es importante. Hoy durante todo el programa se habló la importancia de lo que es estudiar la palabra de Dios, de lo que es el creer a la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y nos dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos en tiempos donde quizás en muchas áreas, es una de las áreas que nosotros podemos ver que así como en la tentación a Jesucristo, ¿no? Dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Y tal vez en este tiempo estamos viviendo tiempos donde el mundo está yéndose hacia lo que podemos obtener económicamente, las riquezas, cuando viene esa escasez, esa necesidad de trabajo, tal vez de alimento, tal vez de vestimenta, porque a la verdad es cierto, muchas veces tenemos necesidad de comprar medicamentos, de comprar vestimenta para nuestros hijos, de alimentos, y sabemos que la plata es necesaria. Bendito el nombre de Jesús. El alimentarnos es necesario, ¿no? Y hemos podido ver que
cuando nosotros tenemos el alimento, cuando nosotros tenemos eso que tanto nos beneficia, nosotros andamos contentos, andamos alegres, pero cuando tenemos hambre, saca lo peor de nosotros, ¿no? No sé si te ha pasado, pero cuando tenemos hambre y venimos y no queremos escuchar nada, sino que ¿qué hay de comer? ¿No? Cuando nuestros hijos llegan de la escuela y dicen, mamá, llegué de la escuela y ¿qué hay de comer? ¿Qué hiciste? Porque tengo hambre. Hoy mi hija me decía, mamá, me suenan las tripas, porque yo me atrasé un poco en la comida y me decía, mamá, me suenan las tripas. Y yo, ¿tanto así tenés hambre? Sí, mamá, me suenan las tripas. Y yo decía, qué exagerada, era un rato que me había atrasado con la comida, pero ella ya tenía la necesidad, su cuerpo, de que estaba acostumbrada a que a un horario ella come. Bendito el nombre de Jesús. Y nosotros también tenemos necesidad de alimento eh, y muchas veces no nos damos cuenta que también cuando nos dice acá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que nuestra alma y nuestro interior, nuestro corazón, nuestra vida, tiene necesidad de la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, que nos está diciendo, es necesario que busques de la palabra de Dios, es necesario que te intruyas en mi palabra, porque vas a tener hambre de mí, vas a tener hambre de mi presencia, va a haber algo que no te va a saciar, vas a buscar un montón de cosas por un montón de lugares y todo lo que puedas proveer que está fuera de mi palabra, vas a seguir sintiendo una necesidad que no la vas a poder llenar, no la vas a poder suplir con nada. Eso solo lo suple la presencia de Dios y esa presencia viene a través de la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es por eso que nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si vos escuchás alrededor de todo el mundo, y nosotros mismos lo hemos dicho, hemos estado hambrientos, pero ¿hambrientos de qué? ¿Necesidad de qué? Tengo una necesidad de algo, hay algo que no me llena. Salíamos a bailar, no nos llenaba. Salíamos a comprar ropa, no nos llenaba. Llenábamos la heladera de comida y no nos llenaba. Teníamos quizás el mejor sueldo, y la alegría era momentánea. La alegría era momentánea porque ese sueldo era el ratito que nos daban. Ay, trabajé todo el mes por este sueldo. Y era un ratito. Y quizás en 2, 3 días ya no tenías más porque pagaste todas tus deudas y volviste a sentir el mismo vacío que tenías antes. Porque hay una necesidad dentro de nosotros, del ser humano, que clama por Jesucristo, que clama por este Dios vivo, que clama por algo que nos llene y que no sea pasajero, sino que sea algo que permanezca dentro de nosotros. Es por eso que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que la palabra de Dios nos alimente el alma, que ministre en nuestro corazón, que nos sacie de todo bien. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros no tenemos palabra de Dios, cuando nosotros estamos en aflicción, ¿por qué cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene necesidad, cuando alguien, en mi caso, estuvo con depresión, buscamos por todos los lugares y nos encontrábamos secos, desiertos, pidiendo socorro, ayuda? Oren por mí, oren, alguien que ore por mí, y buscábamos a personas que nosotros entendíamos que conocían de la palabra. Ora por mí. ¿Sabes qué? Me está pasando esto, necesito que oren por mí, necesito que alguien me lea la palabra. Y nosotros no sabíamos cuál era nuestra necesidad, solo sabíamos que teníamos necesidad de algo, que había algo acá adentro que necesitaba ser lleno, porque sentíamos un vacío en el corazón. Sentíamos una necesidad de algo y no sabíamos qué era. Y hoy también pasa en la juventud de decir, tengo una necesidad de algo, necesito llenar este vacío, necesito que este dolor, aplicarlo con algo. Y hemos escuchado, porque nuestros propios hermanos nos han dado testimonio, hermanos que se drogan, hermanos que
han estado en los vicios, ya sea del alcohol, de un montón de vicios, ¿no? Y quizás también de las mujeres que entregan sus cuerpos tan viciadas de la carne y necesitan llenarlo con algo y dicen, yo voy a llenar este vacío, tengo tal vez falta de amor, o me denigraron de tal manera, bueno, les voy a dar que hablar, les voy a llenar su boca hablando de mí, tal vez entregando mi cuerpo por diferentes partes y les voy a dar que hablar. Ahora sí que hablen con razón, ahora sí que hablan de esta manera, porque hubo un vacío, hubo un quebranto que quizás lo quiso llenar con muchas cosas y nada llenó, nada sació. Entonces tal vez hay alguien del otro lado que ha querido saciar su corazón, su alma, su vida, su día a día, su noche cuando se acuesta la noche y no tiene reposo. El alma, el espíritu no tiene reposo, es porque nos está faltando algo muy importante. Porque como te decía en un principio, nosotros somos creación de Dios. Fuimos creados por Dios. Mi espíritu y tu espíritu claman por el Padre. Dice, Abba, Padre. Cuando Jesús clamaba en la cruz, vas a ver en las Escrituras que Él dice, Abba, Padre, ¿por qué me has desamparado? Abba, Padre, mi espíritu clama, gime por algo superior, algo mayor, algo que el mundo no entiende, algo que las corrientes de este siglo no pueden llenar. Abba, Padre, socorro, necesito ayuda, alguien que me consuele, alguien que me dé una palabra, que llene acá adentro, que me dé esa esperanza que hoy estoy necesitando. Y nada te llena. Cuando alguien ora por vos y hace una oración y te dice, ¿sabes qué? Yo necesito orar por vos. ¿Me permitís orar por vos? Y uno comienza a orar en el nombre de Jesús. Y esa persona recibe el aliento y recibe el consuelo que su alma estaba necesitando, porque no es la persona que está orando, sino que es la palabra de Dios ministrando la vida de alguien, el corazón de alguien. Permitime orar por vos, porque yo sé que Jesús va a hacer la obra, que Él te puede ayudar. Es Jesús el que te puede sacar de ese lugar. Es Jesús el que puede alimentar tu vida. Es Jesús el que puede calmar esa necesidad. Solamente Jesús. Es por eso que nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es de la palabra de Dios. Y esta palabra me llamaba la atención, ¿no? Porque dice en el versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesús. Después de haber ayunado, cuando fue llevado al desierto, Él tuvo hambre. Y nos habla acerca del pan, ¿no? Que Él tuvo hambre en su cuerpo. Él tuvo hambre acá en su cuerpo. Tenía hambre de pan después de 40 días y 40 noches. Pero ¿sabes qué? Yo entendía en esta palabra que tal vez vos y yo tenemos el pan diario, tenemos el plato de comida, pero de lo que estás sediento es de ese pan espiritual que solamente lo da Cristo. Dice que Él tuvo hambre, Jesús tuvo hambre y tuvo hambre de alimento, pero vos y yo tenemos hambre de la palabra de Dios. Y cuando dice que Él estuvo ayunando 40 días y 40 noches, ahora yo te quiero trasladar esta palabra de ¿hace cuánto que no lees la palabra a profundidad? ¿Hace cuánto que no lees la palabra que te llene, que te ministre, que sacie esa sed, esa hambre, que quizás la quieres llenar con un montón de cosas y no la podés llenar con nada, porque la necesidad que vos y yo tenemos es de la palabra de Dios, es de un encuentro personal con Cristo, es de que hagas un momentito aparte y digas, hoy voy a leer, porque sé que Dios me va a hablar a través de esta palabra.
Hoy voy a buscar llenar ese vacío que está dentro de mí y necesito que lo llenes con tu palabra, Jesús. Y vemos que Él tuvo hambre. Jesús tuvo hambre, pero hambre de pan, porque Él ya había estado en el Espíritu 40 días y 40 noches buscando de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? Que estamos en un tiempo donde la humanidad está hambrienta. Y está hambrienta porque no quiere comer el pan de vida. Está hambrienta porque no quiere saciarse del pan. Queremos saciarnos de muchas cosas y vamos metiendo cosas que la palabra no nos habla, ¿no? De fábulas, nos dice, tengan cuidado de las fábulas porque van a venir hombres, mujeres vanagloriosos queriendo enseñar un montón de doctrinas. Y yo solamente te digo, lee mi palabra. Mi palabra es el pan, mi palabra te va a saciar, en mi palabra vas a encontrar todo lo que necesites. No necesitas de fábulas, no necesitas de fábulas. Necesitas que mi palabra llene tu corazón y llene tu vida. Y hoy alrededor del mundo entero vemos mucha necesidad, mucha hambre. Hambre de palabra de Dios, hambre de que alguien me declare la palabra de Dios, que alguien me diga, ¿sabes qué? Lo que vos necesitas es a Cristo. Lo que vos necesitas es poder de Dios. Lo que vos necesitas es que alguien confronte tu vida, que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No vas a llegar a ningún lado. ¿Sabes qué? A mí me dijeron en esa depresión que yo tenía hambre de algo diferente, tenía necesidad. Pero fue hasta que alguien me dijo, mirá, Cintia, vos ya tenés una decisión tomada. Y eso no va a cambiar porque tu mente ya está enfocada en quitarte la vida. Pero, ¿qué va a cambiar que no lo hagas este fin de semana y déjalo para más adelante si tu mente ya está enfocada en eso? Pero vení a Cristo, vení porque el Señor tiene algo para vos y lo que Dios tenía para mí era palabra. Lo que Dios tenía para mí era palabra. Y no fue algo mágico, no, solamente me dijeron, vení a Cristo, Cintia. Vení a Cristo, Él puede transformar tu día a día. Vení a Cristo porque esa angustia que estás viviendo, Cristo la puede transformar. Vení a Cristo porque Él puede transformar tu matrimonio. Vení a Cristo porque tus hijos pueden ser transformados, Cintia. Escuchá lo que te estoy hablando. No importa si ya tenés una meta por cumplir, si ya decidiste no seguir viviendo, no importa cuánto lo pospongas. Pero venía a Cristo, porque Él va a hacer la diferencia. La palabra de Dios va a marcar tu vida, va a haber un antes y un después. Y esto lo podés haber escuchado muchas veces en predicaciones en la calle, en predicaciones de vecinos. Hubo un antes y un después en toda la humanidad, en aquel que quiso escuchar la palabra de Dios, en aquel que estaba sediento y sabía que su corazón no estaba siendo saciado con nada. Porque como te digo, nosotros podemos estar rodeados de bienes y sedientos, hambrientos aquí adentro. Podemos estar rodeados de familiares, pero cuando cae la noche, volvemos a sentir la misma necesidad. Podemos estar compartiendo en una mesa con alguien y estarnos sintiendo solos, porque esta obra solo la hace Jesucristo. Es por eso que hoy el mundo está hambrienta. Hoy el mundo está hambriento porque no quiere leer la palabra, porque no quiere enfocarse en la escritura, porque no quiere dejar un tiempo para el trabajo. Nosotros dejamos 8 horas, hasta 12 horas, 10 horas, pero nos es pesado leer la palabra. 1 hora, media hora. ¿Y por qué me enfoco en esto del horario? Porque sabes que muchas veces nosotros decimos, en el tema de la comida, nosotros decimos, ¿sabes qué? Hoy voy a desayunar algo rapidito, porque
mi plato fuerte va a ser al mediodía. Al mediodía me voy a comer un buen plato de comida para que yo pueda seguir trabajando todo el día. Bendito el nombre de Jesús. O quizás tu plato fuerte es a la noche. En la noche es donde nos juntamos toda la familia, en el día todos hacemos diferentes cosas, pero en la noche tenemos que juntarnos todos a comer porque es una ley de mi casa. En la noche todos nos juntamos, en la noche vemos cómo fue tu día, cómo estuvo, y en la noche nos saciamos de un alimento más firme para el otro día seguir trabajando. Y así mismo, ¿en qué horario cuál es tu plato fuerte de Cristo? ¿Cuál es tu plato fuerte de la palabra de Dios? ¿En qué momento decías, ahora viene esa porción que va a llenar mi corazón, que va a llenar mi vida? O simplemente que voy a poder llorar y decirle, hoy me pasó de todo. Señor, quiero venir y decirte, quiero doblar mis rodillas y decirte, hoy no tengo fuerzas para seguir. Hoy necesito que tu palabra me restaure. Hoy necesito que tu palabra cobre vida en mí. Hoy necesito que me des nuevas fuerzas porque me está yendo mal en el trabajo. En lo familiar me está yendo mal. Y necesito que tu palabra sea viva en esta noche para mí. Porque hoy no estoy teniendo las fuerzas para poder levantarme y seguir adelante. Hoy necesito que tu palabra cobre vida acá adentro y que me digas, Cintia, mi palabra dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. No desmayes porque yo estoy contigo. Cintia, recordá las palabras que dice en mi escritura. Aunque andes por sombra de valle, de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Y viene la palabra de Dios y comienza a obrar en nuestra vida. Pero si yo no tengo palabra de Dios, me voy a ahogar. Si yo no tengo palabra de Dios, me va a faltar la esperanza y no voy a tener de qué echar mano. Porque ese alimento, ese plato fuerte, yo no lo comí ayer, no lo comí antes de ayer, hace una semana que no vengo comiendo palabra de Dios. Entonces cuando venga la debilidad, voy a estar sin fuerzas. Voy a estar desnutrida de la palabra de Dios y no voy a tener cómo luchar. Porque la palabra de Dios nos dice, no desmayes, porque también de hambre se puede desmayar. También de hambre se puede desmayar. ¿Y por qué nos dice, no desmayes? Esfuérzate, sé valiente, vení, comete un plato de comida. Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y es la palabra de Dios la que nos va a hacer obtener fuerzas nuevas. Es la palabra de Dios la que nos va a decir, mira, Cintia, van a haber tiempos de desierto, de sequedad, donde no va a haber agua, donde no vas a tener de dónde echar mano. Pero recordá mi palabra, Cintia, porque mi palabra dice que si yo no desamparo a las aves del cielo, menos te voy a desamparar a vos, Cintia. Menos te voy a desamparar a vos, hermano, hermana. Pero tenés que recordar las palabras que dicen las Escrituras. Porque si vos no comés pan de Dios, si vos no comés de estas Escrituras, entonces quiere decir que estás a punto de desmayar o a punto de morir. Porque no estás teniendo palabra de Dios. Porque no estás comiendo lo que nos hace vivir espiritualmente. Y no solamente espiritualmente, porque esto revive, reanima tus huesos, mis huesos. Bendito el nombre de Jesús. Y dice que Jesucristo en ese ayuno estuvo 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y ahí vino el tentador, porque dice, y ahí vino el tentador y le dijo, y lo tentó a Jesús.
a Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado cuando tuvo hambre. Si vos y yo no nos saciamos de la palabra de Dios, va a venir el tentador y va a tentar tu vida, y va a tentar contra tu familia, y va a tentar contra tus hijos, y los va a intentar hacer caer, y no vamos a tener la armadura necesaria para poder batallar contra el enemigo que dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a qué familia hacer caer, buscando a qué matrimonio destruir, porque vos y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero cuando yo me alimento de la palabra de Dios, cuando yo estoy con un alimento firme, seguro, yo puedo batallar contra eso y decir, mira, arrodillarme y decir, Señor, quizás mi matrimonio hoy no está bien, no estamos andando bien, pero tu palabra me dice que en mi casa yo serviremos a Jehová. Tu palabra me dice que en mi casa yo serviremos a Jehová y mi familia no va a caer porque mi familia está en la roca y la roca es Cristo. Y me lo dice tu escritura y yo creo en esa escritura. Bendito el nombre de Jesús. Cuando nos dice, cuando tenemos temor por nuestros hijos, dice, Señor, mis hijos, mirad, Dios mío, cómo están. Mirad lo que está pasando con mis hijos. Mirad, el enemigo los quiere arrastrar a vicios, lo quiere arrastrar a depresiones, lo quiere arrastrar, su mente quiere ser desviada. Señor, lo está poniendo en contra mío. Señor, el enemigo está poniendo a mis hijos, a mi esposo en contra mío, o a la esposa y a los hijos en contra del esposo. ¿Cómo clamamos? ¿Cómo batallamos de esta manera? Señor, tu palabra dice que mis hijos son como plantas de olivo plantados alrededor de mi mesa. Bendito es el nombre de Jesús. Y mis hijos no caerán y mis hijos no perecerán. Y mis hijos yo no los crié para que sirvan a este mundo. Mis hijos yo no los crié para que anden tirados. Mis hijos yo no los crié para que el mundo haga burla de ellos, sino que yo los crié para que alaben y bendigan el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová bendecirán, y no serán confundidos cuanto en él esperan. Bendito el nombre de Jesús. Pero si yo no tengo alimento de palabra, no voy a poder luchar, no voy a poder batallar, y voy a decir, Señor, y voy a estar llorando, no batallando, voy a estar llorando diciendo, Señor, mis hijos se fueron, mis hijos me odian, Señor, mis hijos, mira, y llorando, frustrada. Y por un breve tiempo a veces uno camina así, hasta que uno recobra, viene a la mente y dice, Cintia, ¿qué estás haciendo? No te olvides que yo soy Jehová tu Dios. No te olvides que yo te llamé, que yo te lavé, que yo te limpié, que en tu boca hay autoridad. No te olvides, Cintia, de esta palabra es viva y eficaz. No te olvides, Cintia, que yo te resucité junto conmigo. No te olvides, Cintia, que tus esperanzas no están muertas, sino que viven. No te olvides, hermano, hermana, que en el momento que clames a Cristo, tu esperanza vuelve a recobrar vida. Y que cuando de tu boca salen mis hijos no son para perdición, sino que son para salvación. Mi vida no es para perdición, sino que en Cristo Jesús soy salva, sino que en Cristo Jesús veré días buenos, porque así me lo dice tu palabra y así yo lo creo. Entonces algo comienza a cambiar, algo comienza a ser diferente. Pero dice que cuando Jesús tuvo hambre, Él fue tentado. Ahí recién pudo venir el tentador. Esperó pacientemente durante los 40 días y 40 noches que él estuvo fuerte en el espíritu. Él no se acercó, el tentador no se acercó. El enemigo no tuvo la valentía de acercarse a Jesús. Esperó a que esté débil. Esperó a la debilidad. Bendito el nombre de Jesús. Es por eso que muchas veces nosotros, la iglesia de Jesucristo, aquellos que creen también en Dios, muchas veces vas a ser saciado económicamente. Y vas a pensar que porque estás bien económicamente, entonces estás bien en todo. No tenés ninguna necesidad. Y el enemigo que conoce
va a andar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que vea una debilidad, hasta que, ahora sí, ahora yo tengo una parte, una puerta abierta porque ahora está débil, porque en ese afán de conseguir las cosas terrenales, te olvidaste de buscar lo más importante, que es la palabra de Dios, porque descuidaste lo más importante, porque descuidamos eso que nos alimenta el espíritu, el alma. Y quizás nos pueden faltar un montón de cosas terrenales, pero si estás vivo en el espíritu, creyendo a la palabra de Dios, lo que sea que te falte, Dios la va a suplir. Dios la va a suplir, porque todo para nosotros los que creemos en Jesucristo, Dios es el que nos suple. Dios nos suple. Bendito el nombre de Jesús. Toda necesidad. Pero viene de la mano de Jesucristo, no viene de mis fuerzas, no viene de tus fuerzas, viene de las fuerzas de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Es por eso que quizás el enemigo haya estado esperando, haya estado rodeando tu casa, haya estado rodeando tu familia, haya estado rodeando tus hijos, porque tal vez descuidamos la palabra de Dios, descuidamos la oración. Me olvidé de bendecir cada noche y cada mañana a mis hijos por salir corriendo al trabajo, por salir corriendo a diferentes áreas. Y me olvidé de bendecir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te bendigo y bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo a tus hijos, así como bendigo a los míos todos los días. Bendito el nombre de Jesús. Y tal vez no sé qué situación te esté tocando pasar y tal vez tus fuerzas estaban desgastadas en este día. Pero si en este día estás escuchando la palabra de Dios, quiero que sepas y entendamos juntos que cuando nosotros estamos fuertes en la palabra de Dios, el enemigo no puede acercarse a nosotros. Así como no pudo acercarse a Jesús porque vio que él estaba fuerte en el espíritu, porque tenía palabra. Pero cuando viene a tentarlo, esperó que él esté débil. Y tal vez vos te encontrés débil en alguna área, tal vez no estés fortalecido en algún área. Y el enemigo vino y quiso meterse y quiso comenzar a destruir. Quiso comenzar a destruir en algún área, porque te vio débil, porque te vio que te faltaba palabra, porque tal vez dejaste de leer, dejaste de orar, dejaste de clamar a aquel que tiene poder y tiene toda autoridad. Porque cuando nosotros le damos autoridad a Jesucristo, Señor Jesús, la autoridad de mi familia está en tus manos. Y fuera de ti, Señor, yo nada puedo hacer. Cuida a los míos, Señor. Ahí viene la presencia de Dios, porque nosotros le cedemos la autoridad a Él. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vemos que vino cuando tuvo hambre. Jesús vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mira la mentira, ¿no? Si eres hijo de Dios. Y quizás vos en tu mente estés diciendo, pero si yo soy hijo de Dios, entonces no me debería estar pasando esto. Si yo soy hijo de Dios, no debería estar enfermo. Si yo soy hijo de Dios, mis hijos no deberían estar comportándose de esta manera, porque el enemigo viene y te tienta y comienza a obrar en tu mente, a decirte, pero si vos crees en Dios, ¿por qué te está pasando esto? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué no te saca de esto? Y comienza, así como vino a hablarle a Jesús y le vino a decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás teniendo hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Él no te da pan? Bendito el nombre de Jesús. Y tal vez a vos y a mí nos estuvo hablando y diciendo, pero si sos hija de Dios, ¿por qué estás pasando por esto? Si sos hija de Dios, ¿por qué no tenés trabajo? Si sos hija de Dios, ¿por qué estás enferma? Si sos hija de Dios, ¿por qué estás en esta condición? Si sos hijo de Dios, ¿por qué te cuesta tanto salir? Bendito Dios, de aquello que estás viviendo. Porque le estás prestando atención, porque esperó que estés débil.
esperó, dio vueltas y dio vueltas, porque mientras estuviste fuerte, no se podía acercar a tu vida, no se podía acercar a tu familia y no podía hablarte, ni siquiera podía hablarte. Por eso espera que estemos débiles, que estemos escasos de palabra. Y nosotros pensamos muchas veces que estando en ayuno de palabra, no, si yo creo en Dios, pero me falta lo más importante, que es la palabra, que es de lo que yo voy a echar mano cuando yo esté necesitada. Y entonces viene y nos debilita. O sea, nosotros mismos permitimos que esa debilidad cobre fuerza en nosotros porque no nos estamos saciando. Todos los días nosotros necesitamos comer ese plato fuerte al mediodía o a la noche o a la mañana. En el horario que vos elijas comer un plato de olla, como decimos mucho. No un desayuno así nomás necesitamos, porque si no nos desmayamos para toda la labor que tenemos que hacer. Pero de la palabra de Dios, todos los días tenés tu plato fuerte, o estamos a punto de desmayar, desnutridos. Bendito el nombre de Jesús. Y yo quiero mostrarte otra parte de alguien que estaba lleno, ¿no? De alguien que estaba lleno de palabra de Dios, porque alguien que está lleno de palabra de Dios tiene fe y no es movido de esa fe. Tiene fe, tiene confianza que puede salir adelante, tiene confianza en Cristo Jesús porque está firmado en la palabra, porque su palabra lo dice y tiene que ser así. Mira, yo te voy a invitar a que me acompañes a Mateo, hay unas cuantas páginas más adelante, en Mateo capítulo 8, versículo 5, nos habla acerca de la fe de un centurión, un varón. Dice Jesús sana al siervo de un centurión y dice, entonces Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. No le dijo que no, le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto me llenaba el corazón, porque este hombre tenía criados, tenía gente bajo sus órdenes y tenía tanta fe en Jesucristo, tenía tanta fe que cuando Jesús cuando él va y le dice rogándole, Señor, tengo a mi criado enfermo, gravemente atormentado y está lejos, no está acá cerquita, pero Jesús no se niega a él, sino que le dice, yo iré, vamos, yo voy a ir y lo voy a sanar, vamos, yo no me estoy negando, vamos. Y le dice Jesús, si yo le doy orden a los que tengo bajo mi cargo y ellos van y lo hacen, yo creo que vos tenés poder y tenés autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda potestad, y que si decís la palabra desde acá, mi criado va a ser sano, porque vos tenés poder en tu boca y desde acá vos podés enviar la palabra y esa palabra va a llegar con tanto poder que ese criado va a sanar. Bendito el nombre de Jesús. Solamente envía la palabra y él va a ser sano. Bendito el nombre de Jesús. Él creía en eso con todas sus fuerzas, porque estaba lleno de palabra.
porque leía las escrituras y su fe iba de aumento. Y vemos a alguien que tenía a alguien gravemente atormentado. Bendito el nombre de Jesús. Vos y yo, ¿tenemos la misma fe que este centurión? Solamente sé sano. Hoy el Señor te dice, solamente sé sano, solamente cree que vos y tu casa va a ser salva y serás salvo. Solamente la palabra es declarada en el nombre de Jesús, tus hijos van a dejar de consumir. En el nombre de Jesús, sea libre y será libre. ¿Lo crees en tu corazón que así puede ser? Como en este centurión. Cuando algo está gravemente atormentando a tu familia, crees en tu corazón que la palabra dice, sé salvo tú y toda tu casa, y vas a ser salvo tú y toda tu casa, porque la palabra fue enviada, está siendo enviada en esta noche para aquel que lo cree, para aquel que lo recibe. Si vos decís en tu corazón, yo recibo en esta noche, esa palabra es para mí, Dios hoy me está hablando a mí. No es necesario que vengas bajo mi techo, no soy digna, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero hoy recibo la palabra porque es enviada de parte de Dios. Es enviada de parte de Dios. Esos muros tienen que caer, esas enfermedades tienen que retroceder. En el nombre de Jesús, toda potestad tiene que retroceder porque la palabra de Dios está siendo enviada. Como fue enviada para este siervo de este centurión. Y él le dijo, solamente di la palabra. Jesús podía ir, pero la fe de él era tanto, estaba tan lleno. Él no tenía hambre. Él se había estado llenando de fe a través de las escrituras, a través de las predicaciones. Había fe dentro de él. Solamente decíla porque yo creo en tu palabra, yo escuché en tu palabra, yo leí que en vos hay poder, Jesús. Yo lo leí, yo lo escuché de muchos decir que ahí viene Jesús. Jesús, este es el mismo que sanó a aquel ciego, este es el mismo que sanó a aquel paralítico, este es el mismo que viene haciendo obra, este es el mismo que perdonó a aquella mujer pecadora. Bendito el nombre de Jesús, sé que tenés poder, solo envía la palabra y mi criado va a ser sano. Y en el mismo momento que Jesús se maravillaba, en el mismo momento el criado estaba siendo sano. Porque si vos lees esta escritura más adelante, dice que él le dijo, solamente di la palabra, mi criado sanará. Y dice que y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vemos que en este discípulo que le dice, Señor, yo no voy a creer si no meto mi dedo en tu costado. En Tomás era discípulo de Jesús y le dice, yo no voy a creer porque no estaba en la palabra, porque no estaba en el lugar correcto, porque no estaba llenándose de fe y no creía. Y fue recién cuando metió sus dedos, pero a este varón le dice, Señor, solo di la palabra y mi hijo será sano. Solo di la palabra y vas a entrar acá en mi corazón, Señor Jesús. Sé que voy a ser lleno de tu Espíritu Santo. Sé que algo va a pasar en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, porque la palabra en esta noche está siendo dada y no de una hermana de Jesucristo. Y sabes que me llamaba la atención que después este criado se fue, este centurión se fue y dice, miren, leamos completo, dice, y os dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Más adelante dice, en el 12, mas los hijos del reino serán echados. No, más adelante. Ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora. Y más adelante dice que el criado le pregunta, ¿y en qué horario fue sanado? ¿En qué hora él recibió sanidad?
Y le dicen el horario, y era el mismo horario que él le dijo: Señor, solo envía la palabra y mi criado sanará. En el mismo horario, este siervo fue sanado. Bendito el nombre de Jesús. Y él supo que la sanidad había venido de Jesucristo. Él supo que en el mismo horario que se estaba dando la palabra, alguien estaba siendo libre. Alguien que estaba siendo atormentado por una dificultad había sido libre, porque la palabra de Dios fue enviada. En esta noche la palabra de Dios está siendo enviada y te está diciendo a vos y a mí: es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios. Es necesario que cobremos fe. Es necesario que peleemos la buena batalla de la fe. Es necesario que nos ciñamos, bendito el nombre de Jesús, y que juntos digamos: Señor, solo di la palabra y mi casa será salva. Solo di la palabra y mis hijos serán salvos. Solo di la palabra y mis hijos no serán para burla, Señor Jesús. Mi familia no va a ser para burla, sino que va a ser para que prediquemos tu santo nombre. Y que si vos estás enfermo del otro lado, también diga: hoy, en esta noche, a tal horario, recibí la palabra de que puedo ser sana, de que de esta enfermedad yo puedo ser sana. A esta hora recibí esa palabra y algo pasó en mí. Algo ardía acá dentro en mi corazón. Los vicios comenzaron a quemarse por el poder de la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Solo di la palabra y seré sano y seré salvo y conoceré que hay un Dios que sigue haciendo obra. Bendito el nombre de Jesús. Solo di la palabra y la palabra es: cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creamos a la palabra. Llenémonos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está escrita en este libro. No necesitamos algo diferente. Vos y yo podemos estudiar lo mismo. Vos y yo podemos ser llenos de la presencia de Dios. Toda necesidad que tenga va a ser saciada por Jesucristo a través de este libro. Bendito el nombre de Jesús, que te va a hablar lo mismo a vos y me va a hablar lo mismo a mí. Pero en algunos, el que tenga fe va a recibir, y el que dude simplemente se va a quedar con un libro. Pero este libro tiene vida propia. Este libro tiene poder. Este libro lo usa el Espíritu Santo para hacer obras y hacer maravillas en medio de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y nosotros seguimos viendo milagros. Seguimos viendo maravillas. Dios sigue obrando. Dios sigue restaurando jóvenes, familias enteras, matrimonios. Él lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo en aquel que cree, porque envió la palabra. Y está dispuesto, porque le decía: yo iré y lo sanaré. Y el Señor quiere enviar la palabra para sanar tu mente, para sanar tu corazón, para restaurar aquello que está roto, para aquel que dice: yo no tengo oportunidad, todos me condenan, todos me juzgan. El Señor dice: yo enviaré la palabra y te haré sentir mi amor, mi misericordia, que yo vine a esta tierra y vine a buscarte a vos, que yo sabía cuántas veces ibas a fallar, que yo sabía que no te ibas a poder levantar, que yo sabía que ibas a necesitar de mí en algún momento, pero envío la palabra para que recuerdes que sos mi hijo y que sos mi hija, y que fuera de mí no hay nada que puedas hacer. Pero si estás conmigo, el enemigo no puede tocarte. Si estás en mi roca, el enemigo no puede tocarte. Es por eso que va a dar vueltas y vueltas para esperar que te debilites. Pero hoy en Cristo Jesús, vos y yo nos hacemos fuertes. El Señor te bendiga. Bendiciones.